Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias. Antes que nada, quería pediros disculpas por la inactividad en casi un mes, ya que tuve una faringitis muy fuerte, con un buen resfriado y no estaba en condiciones de grabar, ya que parecía el doble de Al Capone. Bueno, vamos al grano. En el vídeo de hoy os quería contar un caso clínico que tuve hace unas semanas. Fue un accidente de tráfico. Unos chavales que venían de fiesta pues invadieron el sentido contrario y colisionaron contra otro vehículo. En principio nos dicen que se desconocía si herido o el estado. Casi prácticamente después de salir se nos informa que han mandado dos SAMUs, el soporte vital avanzado de aquí de la Comunidad Valenciana que lleva médico, porque aquí tenemos dos tipos de soporte vital avanzado, el SAMU, que lleva médico, enfermero y test, y otra se llama soporte vital avanzado solo, y iba un enfermero y dos test. Pues me habían mandado dos SAMUs. Cuando llegamos al lugar ya había llegado el primer SAMU, de hecho el segundo llegó casi a la vez que nosotros, y nos informan que han pedido también otra básica. Tenemos 5 heridos, 2 leves y 3 más graves. Los dos del vehículo que presuntamente habían provocado el accidente estaban más leves y los ocupantes del coche familiar eran los que estaban presuntamente más graves. Pues nada, conforme salgo de la ambulancia está viniendo el compañero Tess de la primera avanzada de llegar portando un varón de 14 años en el tablero espinal, acompañado por bomberos, y me comenta que lo acaban de estricar, que la enfermera ya le ha hecho un primer vistazo muy rápido, pero que no ha tomado constantes ni nada. Pues nada, procedo a colocar el paciente en nuestra camilla junto con el tablero. Sé que no se traslada con el tablero, no iba a trasladar con el tablero, pero me aprovecho para evaluar encima del tablero porque si encuentro alguna lesión delicada puedo aprovecharme de este para levantar el paciente y colocar por debajo el colchón de vacío, que es lo que hice. Ahora veréis por qué. Realmente continúo la evaluación. No realicé la X, ya que ya la había realizado la compañera enfermera, ni realicé la comprobación de la vía aérea, ya que lo había hecho la compañera enfermera. Sí se notaba que el chaval, cuando lo tenía el compañero, parecía como inconsciente, aunque me informó el compañero que no estaba inconsciente, estaba aturdido. Entonces continué colocando el pulsosímetro y tomando la frecuencia respiratoria. El paciente saturaba a 93, tomé frecuencia respiratoria y tenía 20. Continué tomando tensión arterial y fijándome en lo que marcaba el pulsosímetro de frecuencia cardíaca, y marcaba 65 pulsaciones por minuto y la tensión era de 12,7. Tomé también el relleno capilar y era inferior a 5 segundos. Continué con la exploración. Estaba consciente, pero con los ojos cerrados. Estaba aturdido, adormilado, con un Glasgow de 10, 12. Sí respondía cuando le hablabas, pero cerraba los ojos y se quedaba como adormilado. Las pupilas eran isocóricas y reactivas. Continué con la exploración, haciendo la exposición. Le corté la camiseta al paciente y llevaba un bañador cortito bastante suelto, no hizo falta cortárselo. Se podía explorar perfectamente sin retirar la prenda ni cortarla. Pues nada, empecé por cabeza, buscando nuevamente si había algún punto sangrante, aunque yo lo había hecho la enfermera del primer SAMU. No había nada, no había ninguna deformidad ni crepitación. Seguí por el cuello, sí había un punto doloroso y el paciente ya llevaba puesto el collar cervical. Continué por los hombros y se quejaba de dolor en el hombro izquierdo, pero tenía movilidad del brazo. Continué por las extremidades superiores, sí que tenía abrasiones en el codo izquierdo y en el antebrazo, pero sin importancia. Continué por el tronco, no había crepitación en costillas ni puntos dolorosos. Continué por las caderas, tampoco había ningún punto doloroso ni crepitación. Fui a palpar el abdomen y el chaval se quejó, pegó un chillido y tenía el abdomen duro y no depresible, no se ablandaba, lo que ya me puso los pelitos de punta, pero decidí continuar antes de llamar al médico para tener toda la información
posible. Cuando me fijé para seguir en la valoración en las piernas del paciente, me di cuenta que tenía priapismo, lo que me llamó aún más la atención y volví a palparle la espalda. Y esta vez sí que se cojó en la zona de las lumbares, cosa que antes no había hecho al realizar la palpación. Continué por los miembros inferiores y no había ningún punto doloroso, sí que había escoriaciones en tibia izquierda. Mi compañero estaba en la puerta esperando que le comentase cómo estaba la cosa y le dije que llamase al médico del SAMU, que el chaval tenía el abdomen duro y parecía un abdomen en tabla y priapismo. Vino el médico, palpó primero espalda, sí que se quejó el paciente, se fijó en su miembro, intentó agacharlo con la mano y no, eso estaba bien para arriba. Le palpó el abdomen y sí notó que estaba duro y no era depresible, me dijo que sí que podía ser un abdomen en tabla. Era un pelín difícil de valorar este hecho porque el paciente era muy delgado, pero sí que tenía mucho dolor a la palpación. Le comenté de retirar tablero y colocar el colchón de vacío, me dice que sí. Se va el médico a hablar con la enfermera para pedirle que coja una vía y analgesia. Y mientras tanto pido a mi compañero que vaya a avisar bomberos para ayudarnos a retirar el tablero y colocar el colchón de vacío. Levantamos primero el paciente con el tablero, pasamos por debajo el colchón de vacío y luego, levantando levemente el paciente por un lateral, se retiró el tablero. Acabamos de empaquetar el paciente, vino la compañera del SAMU con la vía, no recuerdo qué medicamento le puso de analgesia, venía con un gotero de zen con medicamento y nada, colaboré con ella en coger la vía, la ayudé, acabamos de asegurar al paciente y en cuanto todos los pacientes estuvieron listos, pues empezó el traslado. Acudió también otra básica que se llevaba al acompañante del otro vehículo, el otro SAMU se llevó a la madre que tenía una pierna destrozada y otras lesiones y el SAMU que me ayudó a atender al paciente se llevó al otro hermano que también tenía varias fracturas y nada, hicimos una noria y caminito al hospital de referencia de politrauma de aquí de la provincia de Valencia. Por el camino fui controlando las constantes vitales, seguí controlando la tensión arterial, le volví a poner el pulsi, que no retiré en todo el camino, y ahora saturaba a 92. Llamé al médico de la avanzada y me dijo que le pusiese gafitas a 2 litros, que si no era suficiente que le pusiese un Ventimask a 4 o 5 litros. Pues nada, le puse las gafitas, fue suficiente y continuamos el traslado. Sin ninguna incidencia. Todo el camino hablando con el paciente, estaba somnoliento, aturdido, las constantes se mantuvieron estables, seguía con una tensión de 12,7, 12,8 todo el camino, una frecuencia cardíaca de 60 a 70 y una vez puse las gafitas, una saturación de 95-96. Llegamos al hospital, pasamos a reanimación y le comenté al equipo de REA que era un paciente de un accidente de tráfico que presentaba fuerte dolor abdominal y parecía un abdomen en tabla. Pasamos el paciente a su camilla y se hicieron ellos cargo. Le hicieron una eco abdominal y se vio que tenía una laceración hepática. El chaval fue ingresado en la UCI a esperas de cirugía, se le realizó la cirugía. La última noticia que tengo es que ya iban a pasar a planta, fue días después, que ya iban a pasar a planta ese mismo día, que estaban estables. La madre también ingresó en UCI, también fue operada de urgencia y también el mismo día pasó a planta. Y por suerte esta historia tuvo un final feliz. Y esto demuestra que hay que valorar completamente a los pacientes. Tú, como test, puedes valorar el abdomen. Tú no puedes diagnosticar, pero sí puedes palpar y ver si es depresible, no es depresible, si hay o no hay dolor. Si no hubiese realizado esa técnica, quizás no le hubiesen hecho tan rápido la eco y ese problema hubiese ido a más, hubiese seguido sangrando y el resultado del paciente hubiese podido ser peor. Así que tomémonos en serio nuestro trabajo, valoremos adecuadamente y demostremos lo profesionales que somos. Ya que somos personal sanitario, demostrémoslo en nuestros avisos. Bueno, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así,
darle like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.